estaba en vivo. Buenas tardes para todos. Que Dios los bendiga. Sí. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias a las personas que se están conectando en estos momentos. Les habla su servidora, Adriana Giraldo, de la Fundación Mujer Virtuosa. Somos una fundación sin ánimo de lucro y nosotros apoyamos a las mujeres que han sido vulneradas, víctimas de la violencia doméstica. El día de hoy tenemos un programa muy especial, una charla súper especial con una invitada que ella es de nuestra fundación. Ella es nuestra psicóloga de la fundación. Viene a tratar el día de hoy un tema súper interesante que quedamos hace 2 semanas cortos para hablarlo, ¿no? Acerca de cómo afrontar los miedos. En estos momentos que el mundo está pasando, pues muchas personas están pasando por miedo. Miedo a salir a la calle, miedo de la pandemia, sí, miedo de muchas cosas. Entonces, el día de hoy ella nos va a hablar a todos nosotros cómo podemos afrontar estos miedos de la mano de Dios y cómo salir de ellos. Primero que todo, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar en este día a todos nosotros aquí reunidos en esta charla. Entonces, gracias a Dios por el día tan hermoso que nos ha dado. Y gracias a nuestra invitada especial, a Ingrid Nayá, que está compartiendo con nosotros Amén. Este tema tan interesante. Ingrid, ¿cómo estás? Ingrid, ¿me escucha? Encantada de estar aquí conectada contigo y con toda la gente linda que en este momento nos escucha. Bendito sea Dios que hemos podido estar en línea en este momento. Son de verdad las bendiciones de Dios porque hemos tenido muchos inconvenientes de conectividad. Bueno, la verdad es que en este momento pues todos andamos súper virtualizados. Los estudiantes, las personas desde su casa haciendo una y mil actividades al mismo tiempo en la red. Entonces, digamos que se han presentado algunos inconvenientes, pero bueno, todo está fluyendo maravillosamente, así que bendecida tarde para todos. Ingrid, sí, quedamos entonces en este tema maravilloso de cómo afrontar los miedos. Ingrid, yo quiero pedirte un favor. Dime. En tu pantalla, a mano izquierda, en la parte de arriba derecha, vas a encontrar, dice galería, si puedes colocar las dos imágenes que salgamos al mismo tiempo, por favor. Listo. Ahí está. Perfecto. Perfecto, excelente, gracias. Así te puedo ver. Bueno, muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este tema. ¿Cómo afrontamos los miedos? La verdad es que ahora mismo sentía miedo, hablando de miedo, sentía miedo de no poder llevar a cabo esta charla. Mira, ahí nos damos cuenta cómo el miedo está presente en todo momento. Lo importante es que aún teniendo miedo, podamos actuar, es decir, sin tenerle miedo al miedo, para no quedarnos paralizados, porque la parálisis nos lleva a la inacción, y la inacción pues nos bloquea, nos paraliza y no nos permite hacer nada. Entonces, la verdad no existe una fórmula mágica para afrontar el miedo. Puede que existan personas a nuestro alrededor que nos ayuden, pero ese proceso de afrontarlo y superarlo en gran medida depende de uno mismo. Uno mismo debe tomar la decisión de afrontar ese miedo. Entonces, pero ¿cómo uno sabe que de pronto está siendo paralizado por un miedo? Ahí es donde tenemos que aprender a autoobservarnos. La autoobservación es fundamental para poder cuestionarnos y para poder preguntarnos
¿Por qué siento esto? ¿Qué está pasando? El miedo es una emoción básica, es natural en todos los seres humanos. Todos compartimos y sentimos la emoción del miedo en algún momento de nuestra vida. El miedo actúa como un mecanismo de supervivencia, como un mecanismo de defensa en nuestra vida y activa toda nuestra red neuronal para advertirnos en caso de una situación de peligro. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a acercar a algo caliente, si nos vamos a acercar al fuego, el sentido común nos va a decir, hey, te puedes quemar, tienes que tener precaución. Entonces, así como tenemos estos miedos racionales que nos alertan ante una situación de peligro, existen miedos irracionales que más que nada están creados por nuestra propia imaginación, no tienen un fundamento real, es decir, que no han pasado y ya lo estamos dando por hecho. Entonces, en esos miedos es en los que nos vamos a, digamos, a enfocar en este momento en cómo afrontarlos, porque esos son los que se presentan en nuestra vida a manera de obstáculo y no nos permiten alcanzar nuestras metas, culminar nuestros sueños. Yo creo que absolutamente todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos miedo, desde pequeños tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, por ejemplo, un nene chiquito, él se está enfrentando al mundo, entonces empieza a dar sus primeros pasitos, pero están los papás ahí alentándolos, vamos, tú puedes, y él con esa emoción empieza a dar esos primeros pasitos. ¿Por qué? ¿Por qué creerían? Bueno, más que nada porque no tiene ninguna creencia limitante. Ese bebé está con su mentecita totalmente limpia, está a la expectativa de todo ese mundo que tiene por conocer. Entonces, no hay ninguna creencia limitante. ¿Qué pasa ahí? Que los miedos, por lo general, están anclados a una creencia que tenemos ya fijada en nuestra mente. Es decir, que los miedos ya vienen desde el pasado. Desde el pasado ya venimos con un miedo que proyectamos en el futuro. Entonces, alimentamos ese miedo conforme no nos hacemos consciente de él. Entonces, ¿de qué manera hacemos consciente un miedo? Precisamente teniendo esa autoobservación y ante una situación digamos, de bloqueo, de quiero hacer algo, pero no me atrevo a hacerlo, atrevernos a preguntarnos qué estoy sintiendo, por qué me sucede esto, qué es lo que está pasando o qué pasó en algún momento de mi vida para poder yo llenarme de tantas frases negativas que me dicen, no puedo hacerlo, indiscutiblemente no puedo hacerlo, yo no podré afrontarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Precisamente así como nos decimos todas y nos anclamos en el sí puedo afrontarlo, porque solamente de esa manera podemos empezar a dar ese primer paso. Solo de esa manera podemos atrevernos a afrontar ese miedo. Entonces, importantísimo, estas 3 claves. Los miedos hay que reconocerlos. Primero que todo, tenemos que aceptar que tenemos miedo, es natural, no pasa nada, tenemos que aceptar, tengo miedo. Segundo, tenemos que gestionar ese miedo. ¿Y cómo lo gestionamos? Precisamente preguntándonos por qué tengo este miedo, qué es lo que me está pasando y qué pasaría y qué pudiera hacer si no tuviera este miedo. Entonces, ahí empezamos a desglosar y a gestionar qué es lo que está pasando con ese miedo. Y en tercero, pues tenemos que atrevernos a dar ese primer paso para poder afrontar ese miedo, enfrentarnos a ese miedo, porque si nos quedamos en ese momento de no puedo y definitivamente no puedo, pues es que no pasa nada, de ahí no vas a salir. Yo, por ejemplo, lo asocio a una situación normal, cotidiana. Estamos en una piscina y de repente como que no somos los expertos pues nadando y nos estamos, digamos, hundiendo en una piscina así muy honda y digamos, alguien no sabe nadar. Y entonces empieza, me estoy hundiendo, ir y hundir cada vez más porque literalmente eso le está diciendo a su mente, me estoy hundiendo y para abajo es que va. Pero ¿qué tal si empieza a mover sus piecitos y empieza a decir, tengo que salir,
Entonces, la mente es tan maravillosa que ese instinto de supervivencia que tenemos hace que su mente se expanda y se enfoque en tengo que salir, voy a salir y en activar otro tipo de pensamientos que permiten que nos desenfoquemos del me estoy ahogando, me estoy hundiendo, me voy a morir, lo que sea, a voy a salir de aquí, sí puedo hacerlo, voy a afrontarlo, voy a superarlo, tengo que salir. Entonces, es importantísimo poder desenfocarnos del no puedo al sí puedo y voy a afrontarlo. Por ejemplo, no sé, Ingrid, Adri, para quiero que decirte hagamos un algo, poco de dinamismo aquí. creo que no, Ingrid. Entonces, le voy a pedir el favor a la persona que está sirviendo hoy de conector en la fundación y pone los 3 pasos que está diciendo Ingrid, por favor. El primer paso fue reconocerlos, el segundo paso es gestionar el miedo y el tercer paso es afrontar el miedo. Y por favor, Exacto. Nicolás, que es Atrevernos a nuestro dar ese paso. conector, por favor, eso, atreverse a dar el paso, por favor, sí. Así las personas que están escuchándonos el día de hoy en nuestra charla, pues pueden volver al mensaje y pueden tomar los pasos que se están dando. Gracias, Ingrid. Sigue, por favor. Vale, perfecto. Precisamente quería preguntarte, para que hagamos un poco de dinamismo aquí, ¿has tenido algún miedo que te haya acompañado, Adri? Digamos que en algún momento de la vida te haya puesto en esa posición de siento que no puedo hacerlo y de repente con la ayuda de Dios y con mucha fuerza de voluntad hayas podido superarlo, Sí, así de claro. manera breve, Sí, claro que sí. Bueno, nos realmente han cuentes. sido muchas cosas eh, que he superado en mi vida, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, de verdad que no podría decirlo de otra manera porque realmente pienso que solamente de la mano de Dios se pueden superar los miedos y como tú dices, con fuerza de voluntad, que eso le podemos llamar dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Te puedo decir que uno de ellos fue el montar en bicicleta. Muchos años atrás montaba bicicleta, siempre me caía, le cogí miedo un tiempo y ahora, hoy día, gracias a Dios, superé ese miedo y ya llevo 7 años como ciclista. Me encanta montar bicicleta, tengo una bicicleta profesional ¿cómo se dice eso? Una bicicleta de ruta tengo y eso fue uno de los miedos que superé, el Ajá, montar en la sí, calle el sabiendo que hay ciclorruta. carros que van a pasar por mi lado, sí, entonces simplemente antes de salir de mi casa cuando voy a montar bicicleta, le pido a Dios que me acompañe, sus ángeles a mi alrededor, me escuro con la sangre de Cristo y salgo muy tranquila a dar a montar mi bicicleta. Eso ha sido uno de los miedos, yo creo, más grandes, el estar sola también. Eh, fue un miedo que tuve cuando mi mamá se fue de Estados Unidos a vivir a Colombia y lo tuve que afrontar, pero como tú dices, de la mano de Dios todo se puede. Amén, así es. Y mira, súper lindo lo que acabas de mencionar. De la mano de Dios siempre, siempre todo se puede porque de una u otra manera, precisamente Dios en nuestro corazón nos da la fuerza, esa fuerza interior que tenemos que tener, que sentir para poder decir y empoderarnos, sí se puede, también es posible para mí. Si lo pueden hacer otros, yo también lo puedo hacer. Entonces, aprendemos como a visualizar, bueno, otros lo han hecho, yo también puedo hacerlo. Es posible para todos. Todos podemos superar esos miedos que nos agobian y que nos paralizan en algún momento dado. Porque ¿qué pasa cuando no gestionamos esos miedos? Existen miedos que se convierten en fobias, que ya digamos en algún momento necesitan un tratamiento clínico, ¿sí? Necesitan de psicoterapia. Existen miedos que nos ubican en una zona de confort, como por ejemplo
el no poder disfrutar de tantas cosas maravillosas y de vivir intensamente, sino que ubicándonos en esa zona de confort, lo que hacen es, digamos que nos llevan el día a día sobreviviendo porque estamos ahí, pero no estamos viviendo con intensidad tantas cosas que queremos disfrutar y vivir. Entonces, los que nos ubican en esa zona de confort, también hablando, retomando ese punto, por ejemplo, tantas personas que tienen un trabajo regular y siempre han soñado con emprender, que sabemos que no es nada fácil, pero tampoco es difícil. Emprender requiere como esa valentía de vencer todos esos miedos de ¿y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal que no, que me quede varada y no logre hacer nada con ello? ¿Y qué dirá la gente de mí? El miedo al que dirán, yo creo que todo el mundo le ha pasado. El Claro, miedo al que dirán, porque andamos siempre como suponiendo qué van a pensar las demás personas de uno, ¿no? Entonces, y uno coloca, de hecho, palabras en la boca de las personas sin que esas personas lo hayan dicho, ¿no? Es como si uno quisiera ver una realidad que no ha pasado, ¿sí? Vemos una realidad totalmente que no es real porque lo queremos interpretar de esa manera. Entonces, ¿y si hago esto, qué tal que fulanito diga esto? Teresita diga esto, lo que sea, nos basamos en suposiciones easy, y no llegamos a hacer nada, entonces nos quedamos en esa zona de confort. Y entonces, eh, algo muy importante, quiero que se grabe en esta frase, el miedo no es algo que desaparezca en que reaccionamos ante ese miedo, ¿sí? La reacción que tenemos ante ese miedo. Muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿y qué hago yo para no volver a sentir miedo en mi vida o para que no vuelva a aparecer ese miedo? Tengan presente que el miedo no desaparece. El miedo puede aparecer en cualquier momento de la vida. Tenemos que aprender a vivir con el miedo. El miedo no se va a ir de nuestra vida. Simplemente sabemos que está ahí, nos permitimos sentirlo, pero no permitimos que nos paralice o que nos obstaculice, digamos, lo que podamos llevar a cabo. Entonces hay que aprender a tener presente eso. Él no va a desaparecer, simplemente va a estar ahí presente. Tenemos que abrazar el miedo, tenemos que enfrentarlo, ponernos enfrente de él y dialogar. Bueno, miedo, estás ahí, pero no vas a ser un obstáculo en mi vida. Hay que aprender a vivir con ese miedo. Yo, por ejemplo, les cuento algo así personal. Le tenía pánico a hablar ante una cámara. Estoy afrontando ese miedo, de hecho. Hoy siento que estoy así como un poquito más fluida porque eso es cuestión de práctica también. Es que es un proceso, todo en la vida es un proceso y el miedo pasa por diferentes fases, de hecho. Yo amo escribir, a mí me encanta escribir y yo creo que sin una cámara fluyo y las letras fluyen de mí, mejor dicho, como avecita volando, libre. Pero cuando estoy ante una cámara, como que se me olvidaba, yo pensaba que se me iba a olvidar todo, que me iba a quedar paralizada y qué voy a decir y qué van a pensar de mí. Entonces, más por el respeto, digamos, que uno tiene hacia las otras personas, pensaba mil cosas que de pronto ni siquiera pudieran estar pensando las otras personas, ¿no? Entonces, a veces puede que uno tenga muchos conocimientos y todo, pero el cómo poder fluir depende de cómo podemos generarnos esa confianza en uno mismo. Es muy importante lo que nos decimos, lo que nos decimos. Entonces, construir frases que nos ayudan a generar confianza es vital, es importante. Por eso mismo, oramos, rezamos, meditamos, utilizamos mantras, dependiendo de la, digamos, de la línea espiritual de cada quien. Los que son holísticos le prefieren llamar mantras, le prefieren llamar frases positivas. Los que son católicos prefieren, digamos, hacer una oración que los conecte con, con Dios, con este ser que siempre nos acompaña. Entonces, todos utilizamos frases positivas que nos empoderen y que nos permitan, digamos, afrontar ese miedo. Yo, por ejemplo, siempre me encomiendo a Dios, al Espíritu Santo, a los ángeles,
Y aparte, utilizo frases positivas que me permitan empoderarme y decir, yo puedo afrontarlo, yo puedo afrontarlo, yo puedo hacerlo. Y entonces de esa manera, ¿qué pasa? Nuestra mente se está enfocando en esas frases positivas, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo. Pero si de repente empezamos otra vez, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. De hecho, empieza nuestro cuerpo a tener una reacción de ansiedad. ¿Y qué provoca la ansiedad en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? La ansiedad nos bloquea, nos cierra totalmente la mente, cierra nuestra posibilidad de ver todo lo que pueda estar pasando y solamente nos enfoca en no puedo, no puedo hacerlo. Entonces, las frases positivas, el conectarnos con Dios, con cualquier ser de luz, digamos que sea de nuestro sentir, nos permite poder tener esa valentía para poder decirnos, yo puedo hacerlo también, ¿sí? Entonces, visualización es otra práctica que debemos tener en la mente, es decir, así como pensamos tantas cosas negativas, ¿qué tal si pensamos, por ejemplo, qué pasaría si no tuviera, como te pasó a ti, Adri, qué pasaría si no tuviera ese miedo de montar en bicicleta? Estaría yo haciendo mi ciclorruta súper chévere y todo, entonces ahí está la visualización positiva que te permitió también decir, no, un momentico, yo no me voy a quedar aquí sabiendo que puedo disfrutar mi bicicleta que tanto quiero y hacer esas ciclorrutas. Ahí es donde está la visualización. Y esa visualización la logramos también gracias a las frases positivas. En este momento que estamos viviendo, digamos, de esta situación de pandemia, existe mucho miedo en todas las personas, de todas las edades, de todos los estratos, mejor dicho, todo mundo, digamos, ha tenido en algún momento miedo porque nos da miedo lo desconocido y esto es algo totalmente nuevo para la humanidad. Entonces, como tenemos ese miedo a lo desconocido, nos sumergimos en una burbuja de incertidumbre y de pronto, hasta inconscientemente, podemos albergar un miedo que en algún momento, digamos, nos puede hacer reaccionar de una manera en que podemos desconocer a nosotros mismos. Voy a contar así como una anécdota. La semana pasada, un familiar, la mamá de este familiar, digamos que empezó a tener síntomas que puedan ser indicios de tener, digamos, el COVID-19, y entonces efectivamente le tomaron la prueba, pero como durante ese tiempo está desarrollando su cuerpo toda esa sintomatología, ¿verdad? Como de ahogo, como de que me duele la cabeza, me duele el cuerpo y otra serie de síntomas, pero que no llegan a ser muy profundos, más bien parece que la somatiza el cuerpo por los mismos nervios, porque al estar en un estado de miedo, ¿sí? Es un miedo oculto porque no lo reconoce, estos nervios hacen que genere ansiedad y diga, no, es que no puedo manejarlo, yo me tengo que ir para una clínica, un hospital, los medicamentos no me... ¿Qué pasa? Al, digamos, recomendarle a esa persona, intenta de transmitirle calma, digamos, no podemos juzgar lo que otra persona puede sentir porque solamente esa persona lo sabe, pero sí, podemos transmitirle calma y, digamos, tratar de motivarla, podemos manejarlo, de pronto es un poquito complicado en este momento una clínica, en lo posible, en lo que se pueda evitar, es mejor evitarlo, cálmate un poco, vas a estar bien y esto y lo otro. Y increíblemente, a punto ya de irse 2 noches para urgencias, increíblemente ya está mucho mejor después de esa persona transmitirle calma y es maravilloso saber que al transmitirle esa calma no tuvo que irse de urgencias a una clínica, es decir, que enfrentó ese miedo y trató de calmarse, bajó su nivel de ansiedad y bueno, ya lo está manejando. Entonces, como el miedo a veces puede ayudarnos también a salvar nuestra vida, ¿no, Adriana? Sí, Puede ayudarnos a salvar nuestra vida ante una situación de decir,
no es que no me funciona, me voy a ahogar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, me estoy enfermando, me voy a morir. Y en algún momento bajamos, digamos, ese nivel de ansiedad y tenemos con la fe de que todo está bien, con mi vida, declaro salud. Entonces empezamos a hacer esas afirmaciones positivas que bajan todo ese nivel de ansiedad que tenemos, que nos permite segregar, ¿verdad?, de nuestro cerebro toda esa serotonina, toda esa dopamina, que son los neurotransmisores encargados de colocarnos en un estado, digamos, de relajación, de calma, y finalmente podemos autorregularnos, ¿no? Eso es, esa es la autorregulación que, que debemos tener, el aprender a gestionar nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué Es opinas muy de eso, importante. Adri? No, Cuando muchísimas cosas que aprendemos has a dicho que de gestionar verdad han nuestras sido muy, muy emociones, todo interesantes. cambia. Muchísimas cosas has hablado que de verdad me han hecho, he estado escribiendo y meditando en tus palabras. Espero que las personas todas que estén allá estén tomando nota. Yo siempre estoy tomando mis notas, estoy siempre tratando de agarrar lo que más pueda de estas charlas, porque siempre tenemos algo que nos inspira, siempre hay algo que nos va a edificar, entonces es importante escribirlo. Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y es, nacemos con creencias, ¿sí? Pero antes de ir a eso, yo quiero darle un pequeño saludo a las personas que están hoy conectadas. Veo que hay varias personas de Colombia. Por favor, dinos de dónde están el día de hoy viendo nuestra charla. Veo que nuestra familia está de Colombia. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Muchas gracias a las personas que están compartiendo este mensaje. Por favor, envía este mensaje a tu familia, mándalos por el WhatsApp a toda tu familia para que se conecten, a tus amistades, y así más personas pueden beneficiarse de esta espectacular charla que realmente sé que es de mucho aporte para todos nosotros y nos va a ayudar especialmente en estos momentos que estamos pasando. Yo te quiero hablar acerca de ese pedacito que me hablaste, acerca de que nacemos sin creencias, ¿sí? Cuando nacemos, eh, llegan los padres, porque son nuestros primeros mentores, padres o algún familiar, y empiezan a llenar nuestra vida de esas creencias, como tú dices, ¿sí? Entonces, que si viene el coco, que si se te pegan las tripas, que si te comes un chicle se te pegan las tripas, porque todas esas cosas, a mí me dijeron esas cosas cuando estaba chiquita, que si me comía. Yo llegué a los 18 años pensando que si me comía un chicle, se me iban a pegar las tripas. Me vine a dar cuenta ya después, wow, Sí, no. total. Me vine a dar cuenta después de que el coco no existía. Sí, pero son cosas que los padres nos dicen a nosotros cuando estábamos pequeños, entonces nos van creando ese miedo a la oscuridad, por ejemplo, ¿sí? El miedo de que, ay, no, el coco está ahí en esa oscuridad. Entonces uno dice, pero ¿y quién es el coco? ¿Quién es ese coco que toda la vida nos infunde ese miedo? Y es así. Entonces, ese momento en que nuestra familia nos empieza a llenar con esos miedos o en nuestro entorno, o luego vienen siendo nuestras amistades en la escuela, sí, siempre nos están llenando con eso hasta el momento en que encontramos nuestra identidad en Dios y nos damos cuenta que Dios en su palabra, en la Biblia, en muchos lugares de la Biblia, nos habla acerca de no tener miedo, de que no tengamos temor, porque Él dice que Él está con nosotros, que no nos desmayemos, porque Él es nuestro Dios, que nos esfuerza, que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Entonces, cuando nosotros tomamos esta palabra de Dios, nos damos cuenta que es un padre amoroso que
envió a su único hijo a la tierra, eh, a morir por nuestros pecados, Jesús, y está con nosotros, y dice que no temas, que yo estoy contigo. Entonces uno empieza como a procesar toda esa información y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces empieza a pensar, a dar uno cuenta de que, wow, ¿por qué tengo miedo? Entonces, como decías tú, empezamos a reconocer esos miedos y empezamos a identificar un patrón de conducta que nos empieza a liberar. Entonces, es muy importante a los papitos y a las mamitas que nos están viendo en estos momentos, por favor, no le digamos esas cosas a nuestros hijos, a sus hijos. Mi hija ya creció, ya tiene 23 años, pero no le digan eso a sus niños. Creen unos niños desde ahora. Primero, está el temor a Dios, sí, pero un temor lindo, un temor bonito, sabiendo de que hay un Dios grande, de que nos ama y que quiere lo mejor para todos nosotros. Entonces, enseñarles esos principios, enseñarles a ser fuertes, a que sean esforzados, que sean valientes, que todo va a estar bien. Obviamente no vamos, sin exagerar, llegar a un punto porque no podemos tomar los extremos, no va a decirle que el niñito se vaya a tirar por una ventana, ¿no? Tranquilo, que no va a pasar nada, no. O sea, ¿sí? Tener como un balance, pero como decía Ingrid al principio de la charla, no enseñarles a los niños ningún tipo de las creencias con las que nos han formado a nosotros. No pasemos esas influencias a nuestros hijos. Sí, totalmente. Lo que dices es, la verdad es que es importante que todos, digamos, todos los que en este momento nos escuchan tengan presente, no solamente, digamos, si tienen sus niños pequeños, sobrinos, todos estos niños, digamos, alrededor, esas creencias limitantes que a veces de manera inconsciente y de pronto de manera chistosa, porque puede ser como un juego, ¿no? Que les dicen, esto que te pido viene el coco y así lo otro. Entonces se lo dicen a manera de juego, pero resulta que a manera de juego el niño inconscientemente está absorbiendo un miedo que va a proyectar en el futuro, digamos, convertido en no puedo hacer esto porque alguien me va a juzgar, va a venir una persona y de pronto me va a pasar algo que no, algo indebido. Entonces, no es que, ay, no es que de pronto como él va a pensar algo tan tonto que más adelante el coco viene, no, lo que pasa es que ese miedo se transforma y lo que empezó como un juego, un comentario inocente, en el futuro se proyecta como un miedo diferente, como un miedo al me va a pasar esto. Entonces ya la persona está predispuesta al qué pasará. Yo, por ejemplo, personalmente, creo que sí, obviamente, no de manera consciente, digamos, cuando pequeña se nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a pensar si haces esto? Entonces, uno se va cohibiendo, digamos, de tener una fluidez con la que debería, digamos, crecer todo ser humano, porque eso es lo que tenemos que hacer, debemos fluir con la vida, fluir con la vida, sintiéndonos libres de poder permitirnos hacer todo lo que queramos hacer. Existen dos grandes, digamos, movimientos que son los que gobiernan nuestra vida, que es el sentir amor en todo momento, el sentir esa presencia de Dios, porque no solamente es creer en Dios, sino sentir su presencia, y al sentir su presencia, pues simplemente no tenemos que tener miedo. Cuando tenemos fe, que tenemos un Dios que está con nosotros, que nos protege, que nos cuida, no debe existir el miedo, porque tenemos esa fe. Precisamente la fe es eso, no creer solamente, sino sentir plenamente que ese Dios en el que yo creo me está acompañando en todo momento. Entonces ahí es donde está la fuerza de la fe. Y por otro lado, cuando tenemos miedo y alimentamos ese miedo, es porque no estamos seguros de que ese de pronto, ese Dios en el que tanta fe depositamos,
nos pueda proteger, porque entonces el miedo, a ciencia cierta, es la ausencia del amor. Eso es en realidad. Cuando sentimos miedo a hacer algo es porque en realidad decimos que creemos en algo, pero en realidad no lo sentimos así. Entonces, ¿cómo permitimos sentir de verdad a veces esa fuerza de amor y la fuerza de Dios que nos mueve? ¿Cómo le permitimos? ¿Cómo permitimos? Pues precisamente teniendo esos diálogos internos, esos diálogos de oración, esos diálogos de, bueno, lo que les comentaba antes, ¿por qué me está pasando esto? Yo no quiero sentir esto. Y tomamos la decisión, en definitiva, de no seguir sintiendo aquello que estamos sintiendo y nos atrevemos a dar ese salto y nos atrevemos a llenarnos de más amor, a llenarnos de más amor y de desaprender cualquier creencia que nos esté limitando, cualquier creencia que esté anclada digamos, al pasado, a la manera en que crecimos, y entonces desaprendemos y aprendemos lo que de verdad nos sirve para poder llevar a cabo todo lo que queramos hacer en este momento presente, Es muy ¿verdad, Adri? Yo, interesante, por ejemplo, le tenía, sí, es muy interesante. Tú dijiste algo tan bonito, eh, dijiste, es la falta de amor, la ausencia del amor, fue la palabra que tú utilizaste, ¿sí? Me encanta esa parte del amor, porque para mí lo opuesto al miedo es el amor. Muchas personas dirán, ¿por qué? Es la valentía, ¿cierto? Pero no, la ausencia del miedo para mí es el amor. Me explico. Hay un hermoso versículo en la Biblia que dice que Dios está con nosotros, ¿cierto? Como tú dijiste. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Entonces, si Dios está con nosotros y Dios es amor, entonces Él, ese amor, ese perfecto amor, echa fuera el temor. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, el miedo nos limita de amar, de hacer las cosas que estamos supuestos a hacer para llegar a nuestro propósito de vida, incluso nos puede llegar a controlar, como nos estaba explicando Ingrid. Muchas gracias por tocar este tema, porque es muy importante que las personas eh, sepan o entiendan que el miedo es una falta de amor también, porque cuando sabemos que Dios está con nosotros, pues ¿quién está en contra? así es totalmente cierto. Entonces tenemos que llenarnos de más amor y desde ese amor creer en nosotros mismos, creer en que sí es posible y cambiar ese chip de no puedo hacerlo por el pensar yo creo en Dios, yo creo en mí, yo creo en todo lo bueno que puede suceder si venzo este miedo que me está paralizando. Entonces, desde ahí es increíble cómo todo empieza a fluir. Es que una vez uno da el primer paso, simplemente todo empieza a fluir, a darse de una manera maravillosa. No sabemos de lo que somos capaces de dar hasta que, hasta que damos ese primer paso. De hecho, uno a veces visualiza algo y dice, yo quiero hacer esto. No tengo ni idea cómo lo voy a hacer. No tengo ni idea de los recursos, cómo voy a conseguir los recursos para hacerlo. Pero tomo la decisión de hacerlo. Me atrevo y maravillosamente todo empieza a fluir porque precisamente conectamos con esa intención de querer avanzar. Y es que eso es la vida. La vida es movimiento, es evolución, es estar, digamos, en pie, un pie hacia
adelante, un pie hacia adelante, y espero una vez, perdón, la vida es ir un paso a la vez, y ahí voy hasta que ya voy corriendo, ¿verdad? Sí. Entonces, no somos, no sabemos de todo lo maravilloso a vivir intensamente. Empezamos de verdad a hacer todo lo que queremos hacer, porque es que vida solamente hay una, y la verdad es que cuando se pasa el tiempo y dejamos pasar y dejamos pasar y dejamos pasar, y definitivamente de pronto decimos, bueno, la verdad es que yo quería hacer muchas cosas, pero a esta edad ya para qué, o ya viví esto y esto, ya para qué, o bueno, muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar pasar y dejar pasar cuando podemos hacerlo justo ahora, ¿no? Tomar la decisión, no procrastinar, esa palabrita tan de moda ahora que es hasta un poquito confusa, procrastinar, que es precisamente postergar, postergar y postergar. Aplazamos dando un poco de justificaciones que consideramos valederas, pero en realidad son solamente excusas. No, es que yo no puedo hacer esto porque es que en este momento no se puede por esto y esto y esto. Bueno, y aparentemente esas excusas son valederas, pero en realidad ninguna excusa es valedera cuando de verdad tenemos que tomar acción, ¿verdad? Cuando Sí, de verdad tenemos que accionar. es Ninguna muy excusa es valedera. importante, es muy importante lo que tú dices, Ingrid, y que todas las personas que nos están escuchando en estos momentos tengan en consideración, y espero que estén tomando todos estos pasos y aprovechando toda esta sabiduría que nos trae el día de hoy, Ingrid, hablando acerca de los miedos, porque es algo que es, eh, cuando aprendemos que los miedos primero pueden ser infundidos, segundo, entendemos que Dios está con nosotros, que podemos afrontarlos, entonces vamos a vivir una vida más tranquila, ¿no? Vamos a aprender de que Dios tiene el control, que Él quiere siempre llevarnos a un lugar donde vamos a estar bien, que Él está de la mano, entonces ya uno empieza a vivir una vida con menos estrés, menos preocupación, menos pánico. Y como decía Ingrid, pues para nuestra salud es muchísimo mejor, es excelente. Es maravilloso, sobre todo porque el gozo interior que de verdad se siente cuando uno, digamos, se enfrenta a esos miedos y por decir solo de esa manera, mira hacia atrás y mira, digamos, se ve cómo estaba antes paralizado y en ese sentido solamente mira y se dice uno con gran júbilo, lo pude hacer, lo hice, lo estoy haciendo bien. Eso de verdad es que es indescriptible. Creo que lo has vivido también. Yo creo que todos los que hemos afrontado miedos lo hemos vivido, en que de pronto uno solo en ese momento de pronto hace un recuerdo, echa memoria, digamos, en cómo estaba en una situación pasada llena de miedo y paralizada, y cómo de pronto cuando ya ha enfrentado ese miedo, eh, mira ese pasado y se dice uno mismo con gran júbilo, y de hecho muchas otras personas también, digamos, que han podido ver es el cómo has afrontado ese miedo, te dicen, lo pudiste hacer, lo hiciste, eso se siente de verdad indescriptiblemente maravilloso. Es maravilloso poder enfrentar los miedos, así sean chiquitos, grandes, y no afanarnos por eso. Los miedos requieren de un proceso, entonces no es que de pronto porque, listo, tomé la decisión de vencer el miedo y de repente sigues teniendo esos pensamientos automáticos que son los saboteadores todo el tiempo y sientes que no, yo tomé la decisión de hacerlo, pero yo creo que no puedo, no. ¿Qué hacer para que esos pensamientos automáticos no nos saboteen? Pues deja de alimentar ese pensamiento saboteador y más bien concéntrate en un momentico. Este pensamiento que está viniendo a mi mente, no voy a permitir que gobierne todo mi estado emocional y gobierne mi mente, así que cancelado, 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 lo cancelo en el nombre de Dios y me centro en todo lo que quiero y me centro
en todas las bendiciones que estoy recibiendo de Dios al empoderarme y al permitirme dar este primer paso. Sí, entonces siempre, siempre, primero que todo, agradecer y llevar digamos, de manera afirmativa, lo estoy haciendo bien. Sentí miedo otra vez, pero lo cancelo en el nombre de Dios y lo estoy haciendo bien y lo voy a hacer bien, porque así todavía no hayamos vencido ese miedo, nuestro cuerpo tiene que conectarse con esa intención de que está sucediendo ya, ¿sí? Porque de esa manera atraemos de verdad el que se vayan dando todos esos pasos venideros y que nos sigamos empoderando de que sí es posible, de que sí podemos también afrontar lo que se venga. Es que la vida es un reto constante, toda la vida es incierto. Tenemos infinidad de desafíos a diario. Hoy estamos aquí disfrutando de esta charla maravillosa y mañana no sabemos. Entonces, tenemos que tener siempre una actitud positiva que simplemente no nos indica de que todos los días van a ser maravillosos y perfectos, pero sí nos permite tener, digamos, un pensamiento más flexible ante los diferentes desafíos y eventualidades de la vida, porque es que todos los días no son perfectos, ni la vida es perfecta para nadie, ni todos los miedos son iguales, ni nadie reacciona de la misma manera ante los miedos, todos reaccionamos de manera diferente, pero lo único cierto es que todos, absolutamente todos, podemos vencer todos los miedos, todos podemos alcanzar todos los propósitos que nos, digamos que de nuestro corazón y en nuestra mente depositemos, porque todos tenemos las mismas capacidades. Simplemente tenemos que fijarnos en qué nos decimos a nosotros mismos, en qué diálogo interno mantenemos, digamos, con nuestro ser espiritual para podernos permitir llevar a cabo digamos, ese algo, esa acción, llevar a cabo lo que queremos hacer, ¿verdad? Sí, es muy Ade. importante. Sí, sí, es muy importante lo que tú dices. Todos nacimos con un talento. Y yo quería decirte algo que me parece muy importante dentro de los pasos que acabas de decir que yo he hecho en mi vida, es el agradecimiento. Eso lo he utilizado mucho en mi vida cuando he pasado momentos de miedo. He utilizado los mismos pasos que tú has dicho, el de reconocer, el de aceptar, el de afrontar, que son los pasos importantes, pero también he aprendido, después de que he pasado todos esos pasos, a agradecer. Cuando salimos de todos esos pasos, de afrontar estos miedos, que pienso que uno de las más difíciles de los pasos creo que es el afrontarlos, porque a veces vienen como gigantes en un desierto y no sabemos cómo los vamos a afrontar. Después de pasar eso, pues he entendido que tal vez si pasamos esos miedos, que no son miedos que vienen de Dios, sino que son miedos como procesos que pasamos, ¿no? De esa misma mente humana que tenemos cada uno de nosotros y de las asunciones, como asunciones, es que se dice, ¿cierto? Que dices, es el agradecimiento de saber que Dios está con nosotros, de que Él está a nuestro lado allanando ese camino, protegiendo nuestras vidas. Entonces, no hay nada que temer. Entonces, en ese momento, yo descanso y empiezo a agradecer. Empiezo, gracias, Señor, porque estabas conmigo. Gracias, Señor, porque me muestras que realmente lo que estoy viendo no es un problema. Lo que estoy viendo en estos momentos es una solución. Entonces empezamos a ver las soluciones a lo que estamos pasando, a esos miedos que estamos pasando. Y realmente otra cosa que me ha ayudado a mí, como tú dijiste anteriormente, y lo comparto con todos ustedes, es la oración. Siempre recurro a la oración, le hablo a Dios como si estuviera hablando con un amigo, mejor aún con un padre, este padre amoroso que es Él, y me centro
trato de centrarme en las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo, las veces como tú dices, porque es que si vamos a esos momentos del miedo, llegamos a la palabra que ha sido un momento, es un momento de ataque que uno siente, ¡ah! Y siente uno como que no, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a pasar esto? ¿No me va a pasar? ¿Me como el chicle? ¿No me como el chicle? ¿Le creo al coco? ¿No le creo al coco? ¿Sí? Pero en realidad es un momento que pasamos y superamos, gracias a Dios. Entonces, también he podido notar que en esos momentos he tenido personas que han venido a ayudarme a decirme, no, tranquila, no, mira, eso no va a pasar, eso no está nada, tú lo puedes hacer. Y los veo como ángeles de Dios que han mandado a mi vida para pasar esos momentos de terror, porque hay situaciones que se convierten en un terror y uno los ve como unos gigantes, cuando en realidad no son gigantes, ¿sí? Porque estamos viéndolo desde la perspectiva equivocada. Entonces, sí me ha servido el agradecimiento, me ha servido la oración, darme cuenta que Dios ha mandado ángeles en mi vida para que me ayuden a salir de ese momento. Ha sido para mí imprescindible, o sea, ha sido maravilloso. De verdad que eh, ha sido, he aprendido con esos pasos y he aprendido a sentirme muy agradecida por la presencia de Dios en mi vida y superar todos esos miedos. Ingrid, ¿me estás escuchando? La gratitud es fundamental, porque precisamente sí, te escucho. La gratitud es fundamental y me parece increíble y maravilloso que lo hayas resaltado, porque precisamente cuando ya nos, digamos que nos disponemos bien cuando finalizamos un día, ya sabemos, digamos, que pase lo que pase en el día y pase lo que pase en el transcurso de los siguientes días, podemos afrontarlo, podemos afrontarlo. Entonces, cuando damos al inicio del día, gracias Dios por este día, y al finalizar, gracias por todo lo que viví, haya sido bueno o malo, simplemente estamos aceptando que, bueno, la vida es como es, con sus momentos dulces y con sus momentos amargos, y que definitivamente, aunque todo parezca malo en un momento dado, algo, algo debe tener ahí, algún propósito de Dios, que no lo vemos en el momento, pero que lo vemos de pronto más adelante. Y simplemente no nos podemos anclar en el por qué me pasa esto a mí, por qué yo no puedo hacer esto, por qué no puedo, por qué me pasa, yo soy esto, yo soy lo otro. Simplemente tenemos que, digamos, agradecer, gracias Dios por la vida, buena o mala, lo que esté pasando en el momento. Yo sé que tienes un propósito maravilloso en mi vida y conmigo. Permíteme ver ese propósito. Entonces, con ese diálogo que tenemos en ese momento con Dios, es como si todo empezara a esclarecerse. Y de pronto en el momento no llegan las respuestas, pero empiezan a presentarse personas en tu vida mandadas por Dios, que a veces decimos, yo le pido a Dios, pero es que mucho, es que no lo quieres ver. No quieres ver que llegó esta persona a tu vida, que se te presentó esta oportunidad, colocado en tu camino y que precisamente te está hablando de esa manera. Entonces, lo que dijiste es súper importante. El cómo interpretamos, ¿verdad? Todo lo que nos sucede. Es la interpretación que le damos a todo lo que sucede. Yo creo que ya estamos finalizando, pero les quería, por ejemplo, contar otra anécdota personal cuando les estaba comentando que yo amo escribir. Con todo esto que pasó con la pandemia, hace 2 meses yo quería empezar a plasmar una cantidad de pensamientos, ideas que tenía en mi mente, y empecé a escribir. Y yo, bueno, empecé a escribir, digamos, en el computador, porque yo tengo una cantidad de escritos en mis diarios, pero pues digamos que no tienen ninguna conexión unos con los otros. Entonces empecé a escribir y yo, bueno, yo quiero escribir un libro, pero ¿cómo saco todas estas páginas? No sabía cómo hacerlo, no tenía ni idea. Yo dije, ¿de qué voy a hablar? Que tenga toda una conexión divina y sea de verdad
inspirador. Bueno, de repente empecé a escribir y empecé a escribir y ya voy en 80 páginas, en 100 páginas y yo digo, bueno, ¿cómo empieza todo a fluir? Por eso les decía que en el momento en que uno da su primer paso, pero tiene una intención de corazón de verdad dar ese paso, todo empieza a fluir y fluye con uno y ni siquiera somos conscientes de lo que somos capaces de dar hasta que damos ese primer paso. Así que ahí les dejo pues esa anécdota. Wow, excelente, bravo por ti. Me Sí, alegra muchísimo maravilloso. y de verdad que espero con muchas ansias cuando saques tu libro y todos nosotros podamos leerlo y podamos enriquecernos, porque es un Amén. aprendizaje, estamos aprendiendo todos, los unos de los otros y de verdad que todos nosotros tenemos algo maravilloso que dar. Es importante entender esa parte de que cada uno de nosotros fuimos creados con un talento y que en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues recibimos el Espíritu Santo. Y en ese momento que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, pues Él nos va a dar unos dones maravillosos y esos dones los vamos a poder compartir y a mezclarlos con nuestros talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y pues, o sea, imagínate, vamos a poder hacer grandes cosas por cada uno, como tú estás en estos momentos con ese libro que tienes allí, que lo vas a sacar, que estás escribiendo en él, que superaste ese miedo y que lo estás haciendo, que superaste el miedo de estar enfrente de una cámara. Son cosas que vamos nosotros superando, vamos en esos procesos y eso es de verdad que es gratificante, podría decir, es gratificante y se siente uno como que, wow, qué chévere, lo pude hacer, gracias Señor, porque estuviste conmigo, porque me acompañaste. Pensé que eran gigantes, no eran gigantes, porque tu presencia era gigante, la presencia de Dios. Entonces, sentir que está con Él al lado de uno, como un poderoso gigante, como así lo es de su palabra, pues uno dice, bueno, no hay gigantes, no hay miedo, lo puedo superar. Entonces, de verdad que espero que esta charla del día de hoy haya sido de mucha edificación para todos ustedes, para todos nosotros. Para mí lo fue. Gracias, Ingrid, por toda tu sabiduría. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por enseñarnos todos estos pasos. Espero que hayan tomado nota el día de hoy. Quiero darle hoy, el día de hoy, mi computador ha estado súper chistoso el día de hoy. Usualmente se comporta bien mi iPad. Quería darles unos saludos a varias personas que han estado conectadas. Ya se funcionó, gracias a Dios. Quiero darte un saludo a las personas que están conectadas del Centro de Superación Personal, a Janet Ospina. Muchísimas gracias por compartir, Janet, nuestro video. Aquí veo que está también conectada mi familia en Colombia, nuestra familia. Yo digo mi y es nuestra familia en Colombia, ¿cierto, Ingrid? Está nuestra Así familia. es. La verdad, tenemos una maravillosa familia. Gracias a Dios, tenemos una familia muy unida. Quiero contarle a todos ustedes que esta Fundación Mujer Virtuosa es una fundación que está formada en familia. Tenemos un legado familiar. Muchas personas no saben, pero Ingrid es mi prima. La cofundadora es mi hija. La persona que hace, la directora de arte y diseño es la hermana de Ingrid, que es mi prima. Tenemos el conector, que es Nicolás. Nicolás es también mi primo. Tenemos nuestro distribuidor en Fuerteventura, Diego, que también es nuestro primo. Tenemos a toda nuestra familia que siempre entra, nos apoya, comparte nuestras charlas. También están las personas, nuestras amistades que amamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en este día. Le doy, como dije anteriormente, las gracias a todas las personas del Centro de Superación Personal. Sigan la página de Janet Ospina, Janet Ospina conferencista o Janet Ospina conferencista. Eh, Creo que ya la tiene así, está por eso, ahí pueden ir, también tienen unos mensajes súper lindos, ya tiene la charla los viernes a las 6 de la tarde, también están las charlas de Andrea de Juntos sin Enredos, también está Rosario Mozo, Jesús, eh,
bueno, muchas personas que de verdad que nos están apoyando, nos apoyan siempre, Gladys Martínez también. Muchas gracias a todos ustedes que comparten nuestros mensajes, que nos apoyan en este día. Quiero darte las gracias a las personas que están el día de hoy eh, conectadas. Veo que tenemos varios mensajes aquí. La verdad que trato de mirarlos, de decirles a todos, mandarles un mensajito. Ani Toledo, muchas gracias desde Colombia. Te amamos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy también, apoyándonos. También quiero darle las gracias. Aquí está David Montoya, Valencia Eli, María Esneda Ríos. Muchas gracias a todos los que están conectados. Bueno, Ingrid, ya nos vamos a despedir. Por favor, si tú quieres empezar la primera parte, yo termino la segunda parte de la despedida. Bueno, a todos muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí conectados cada jueves con nosotras, porque de verdad es que toda esa energía linda que nos mandan cada uno de ustedes se siente. La verdad es que las energías lindas se expanden y yo creo que aquí todos conectados con esas energías lindas y conectados con el amor de Dios, la verdad es que nos vamos con unas enseñanzas increíbles, absolutamente todos, y ha sido de verdad una bendición poder estar en esta charla con ustedes. Así que quiero que nos compartas, Adri, esa oración tan linda que siempre nos compartes y que nos unamos todos a ella para que nos, digamos, terminemos esta charla bendecidos. Amén. Bueno, yo antes de despedirnos, como cada semana, quiero que no irnos sin que tú no tengas la oportunidad de que tú conozcas a Dios, ese Dios del que nosotras hablamos cada 8 días, ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, ese Dios grande que murió por nosotros, que envió a su Hijo único a la tierra, a Jesús, murió por nosotros y todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. La palabra de Dios en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros en Fundación Mujer Virtuosa creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora los invito a que hagas esta sencilla oración, que nos acompañes, que nos acompañes desde tu casa y lo digas en voz alta. Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Jesús, me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Creemos que si hiciste esta sencilla oración, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que hay en esos momentos una fiesta en los cielos, en el cielo. Siempre decimos que busques una iglesia cercana, que compres una Biblia. Nosotros aquí en Fundación Mujer Virtuosa, si tú no tienes una Biblia, nosotros te la hacemos llegar hasta tu casa. Creemos que cuando ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida, Él nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Desde aquí estamos Adriana Giraldo, Ingrid Nayat Ortiz Giraldo, Fundación Mujer Virtuosa. Por favor, ve y comparte este mensaje con tus amistades. Dios los bendiga y muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde.